Este hombre entró en una casa en llamas para salvar al bebé que los bomberos no pudieron rescatar. Días más tarde, tocaron a su puerta y el hombre no creía lo que le acababan de decir. Suscríbete si te ha causado valentía y te ha sorprendido. En una pequeña ciudad enclavada en las montañas, donde los inviernos eran interminables y la nieve cubría todo como un manto silencioso, vivía Clara con su hijo, Mateo. Clara había llegado a ese lugar buscando paz después de una vida de luchas y desilusiones. A los 23 años, era mucho más fuerte de lo que aparentaba, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda que nunca compartía con nadie. Su esposo, Raúl, había abandonado a Clara apenas unas semanas después de que Mateo naciera. La presión de la paternidad, las dificultades económicas y el miedo al compromiso habían sido demasiado para él. Un día, sin previo aviso, simplemente se fue, dejándola sola con un bebé que apenas había empezado a conocer el mundo. Clara, destrozada, no tuvo más opción que seguir adelante. Aunque su corazón estaba lleno de dolor, encontró una fuente inagotable de amor en Mateo, su hijo. Él era su todo, su única razón para levantarse cada día, su ancla en un mundo que había perdido el sentido. La casa en la que vivían era pequeña y humilde, una cabaña de madera con ventanas antiguas que dejaban entrar el frío del invierno. Clara hacía todo lo posible por mantenerla cálida y acogedora, aunque la calefacción era deficiente y las noches eran heladas. Mateo, a pesar de su corta edad, parecía ser un bebé fuerte y sano, siempre sonriendo, siempre con esa chispa de vida en sus ojos, como si supiera que era la razón por la que su madre seguía luchando. Esa fatídica noche de invierno, Clara había estado más agotada de lo habitual. El trabajo en el restaurante local, donde lavaba platos y hacía turnos dobles para poder alimentar a su hijo, la había dejado completamente sin fuerzas. Pero, como siempre, cuando llegó a casa, encontró consuelo en el pequeño Mateo. Lo tomó en sus brazos, lo acurrucó y le cantó suavemente hasta que él se quedó dormido. Lo envolvió con cuidado en su manta favorita, una que ella misma había tejido durante los largos meses de embarazo, soñando con el futuro de su hijo. El viento afuera aullaba, y Clara, después de asegurarse de que la cuna de Mateo estuviera en un rincón seguro lejos de las ventanas, fue a encender la pequeña estufa de leña en la sala para calentar la casa. La noche era una de las más frías del año, y la cabaña de madera crujía bajo la presión del viento. Clara se sentó cerca del fuego, sintiendo como el calor empezaba a llenar el espacio, y por un momento cerró los ojos, dejándose llevar por el cansancio. Sin que ella lo notara, una chispa rebelde saltó de la estufa y aterrizó en una de las cortinas de la ventana. La tela, vieja y seca por el constante uso, se encendió en silencio al principio, apenas un susurro de fuego que rápidamente comenzó a crecer, alimentado por el viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Para cuando Clara percibió el olor acre del humo, ya era demasiado tarde. El fuego se había extendido por la pared, consumiendo la cortina y trepando por los muebles de la sala. En cuestión de minutos, la pequeña cabaña se convirtió en una trampa mortal. Clara, al darse cuenta del peligro, corrió hacia la habitación de Mateo, pero el humo ya llenaba la casa. Su vista se nublaba y cada respiración era dolorosa. Desesperada, llegó a la puerta del cuarto de su bebé, pero una ola de llamas la detuvo. El calor era insoportable, y el pánico la golpeó como un balde de agua fría. Sabía que no tenía tiempo, pero también sabía que no podía atravesar ese muro de fuego. Los gritos de Clara resonaron por toda la cabaña. Su instinto de madre la impulsaba a seguir, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Tosía violentamente, con los ojos enrojecidos por el humo, y a pesar de sus intentos de luchar contra las llamas, una parte de ella empezó a comprender que no podría llegar hasta Mateo. Desesperada, tambaleándose por el dolor y la asfixia, logró salir por la puerta principal, cayendo en la nieve, completamente rota. Afuera, el aire frío la golpeó de inmediato, pero el alivio físico no fue suficiente para calmar el infierno en su interior. Los bomberos llegaron poco después, alertados por los vecinos que habían visto las llamas elevarse hacia el cielo oscuro. Clara, jadeando y llena de angustia, les rogó que salvaran a su bebé. «¡Mi hijo!», gritaba, aferrándose a uno de los bomberos. «Mateo sigue adentro, tienen que salvarlo». Los bomberos, aunque profesionales y compasivos, sabían que la situación era crítica. El fuego había consumido la mayor parte de la casa, y el tiempo para un rescate era mínimo. Las llamas rugían con una furia descomunal, y el humo negro envolvía todo. A pesar de sus mejores esfuerzos,
comenzaron a murmurar entre ellos, advirtiendo que las probabilidades de que el bebé hubiera sobrevivido eran escasas. El fuego, pensaron, ya había cobrado otra víctima. Fue en ese momento cuando apareció Andrés. Andrés era un hombre que pocos conocían en la ciudad. Vivía solo en una cabaña aún más pequeña que la de Clara, en lo profundo de las montañas, alejado del mundo. Había llegado a esa región huyendo de su propio dolor, de un pasado lleno de tragedias que había dejado profundas cicatrices en su alma. Perdió a su familia en un accidente automovilístico años atrás, un hecho que lo había destrozado emocionalmente. Desde entonces, se había aislado del mundo, buscando refugio en la soledad y la naturaleza. Aquella noche, cuando decidió bajar al pueblo, no tenía un propósito específico. Simplemente caminaba, como lo hacía a menudo cuando el insomnio se apoderaba de él. El frío viento cortaba su piel, pero no le importaba. Caminaba sin rumbo, sus pensamientos vagando por recuerdos distantes, cuando vio el resplandor del fuego a lo lejos. Inicialmente, pensó que era una chimenea encendida, algo común en el pueblo durante el invierno. Pero mientras avanzaba, se dio cuenta de que las llamas eran demasiado grandes, demasiado violentas para ser algo controlado. Su corazón dio un vuelco. Una vieja y profunda alarma se encendió en su pecho, un sentimiento que no había sentido en años. Sin saber por qué, comenzó a correr. Al llegar a la casa, la escena ante sus ojos le heló el alma, el fuego consumía la cabaña rápidamente, y una joven madre, caída de rodillas en la nieve, gritaba desesperada. Clara estaba allí, con los ojos llenos de terror, implorando a los bomberos que salvaran a su hijo. Cada grito desgarraba el aire nocturno, haciéndolo más frío y más desesperado. Andrés, al ver la desesperación en los ojos de Clara, recordó instantáneamente lo que había sentido la noche en que perdió a su familia. Era un dolor indescriptible, una mezcla de impotencia, desesperación y un vacío que lo consumía desde adentro. Mi bebé, Mateo. Está adentro, por favor, sálvenlo. Clara gritaba, aferrándose a uno de los bomberos, pero sus palabras se perdían en medio del caos y el estruendo del fuego. Los bomberos, con rostros tensos y preocupados, se movían con rapidez, pero sabían que había poco que podían hacer. El fuego ya había devorado gran parte de la estructura de la casa. Intentaron calmar a Clara, diciéndole que harían todo lo posible, pero por dentro sabían que las posibilidades de encontrar al bebé con vida eran casi nulas. El humo y las llamas habían consumido todo en cuestión de minutos. El tiempo se había agotado. Andrés, sin poder apartar la vista de la joven madre y sus súplicas desesperadas, sintió un nudo formarse en su pecho. Las palabras de Clara lo golpeaban con una fuerza que lo sacudía hasta los huesos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia los bomberos. ¿Dónde está el bebé?, preguntó con una urgencia que lo sorprendió a él mismo. Uno de los bomberos, un hombre mayor con el rostro cubierto de hollín, lo miró con tristeza. Está en la habitación trasera. Pero el fuego, sacudió la cabeza, incapaz de terminar la frase. Lo siento, pero no hay manera de que alguien pueda entrar. Andrés sintió una furia y determinación que no había experimentado en años. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía lo que significaba perder a alguien, sabía lo que era sentir que el mundo entero se desplomaba mientras uno se mantenía inmóvil, incapaz de hacer nada. No podía permitir que esa joven madre sufriera lo mismo. No de nuevo, no esta vez. Voy a entrar, dijo, con una voz firme que no admitía objeciones. Los bomberos intentaron detenerlo, gritaron advertencias, pero Andrés no los escuchaba. Las llamas lo llamaban, no solo porque una vida estaba en peligro, sino porque en su corazón, Andrés sabía que estaba tratando de redimirse. Sabía que no podía salvar a su familia, pero quizás, solo quizás, podría salvar a alguien más. Esa idea lo impulsaba, lo empujaba más allá del miedo, más allá de la lógica. Andrés avanzó hacia la entrada de la casa en llamas. El calor era sofocante, una pared invisible que intentaba empujarlo hacia atrás, pero él siguió adelante. Su mente estaba enfocada solo en una cosa, Mateo. Apenas entró en la casa, el humo lo envolvió como un manto oscuro, y cada respiración era una lucha. El aire ardía en sus pulmones, y sus ojos se llenaron de lágrimas por el humo acre. No podía ver mucho más allá de unos pocos metros, pero el sonido del fuego rugiendo a su alrededor era ensordecedor. El techo crujía sobre su cabeza, amenazando con derrumbarse en cualquier momento.
Tropezó varias veces mientras avanzaba a tientas por el pasillo, guiado por el recuerdo vago de lo que había visto desde afuera y la esperanza de que el bebé aún estuviera con vida. Cada segundo era crucial. El fuego se movía con rapidez, consumiendo todo a su paso, y Andrés sabía que no tenía mucho tiempo. Sus pulmones quemaban con cada respiración, y su visión comenzaba a nublarse por el humo, pero continuó empujándose hacia adelante, negándose a rendirse. Finalmente, llegó a la pequeña habitación trasera donde el fuego aún no había llegado del todo. En la esquina, vio la cuna de Mateo. A través de las sombras y el humo, divisó la pequeña figura del bebé envuelto en su manta. Andrés corrió hacia la cuna, sus manos temblorosas mientras levantaba al pequeño Mateo. El bebé, aunque débil y cubierto de sudor, aún respiraba. Andrés lo sostuvo contra su pecho, sintiendo un alivio indescriptible al saber que estaba vivo. Pero el alivio duró solo un momento. El fuego había llegado a la habitación, y las llamas ahora bloqueaban la única salida. Andrés miró a su alrededor, desesperado. No había forma de volver por donde había entrado. El calor era insoportable, y sabía que no podría aguantar mucho más tiempo. Con Mateo en brazos, retrocedió hacia una ventana. Con un último esfuerzo, rompió el cristal con su codo, sin preocuparse por los cortes que el vidrio le hizo en la piel. Con un grito de dolor, pero sin detenerse, sacó al bebé primero, asegurándose de que estuviera fuera del alcance de las llamas, y luego se lanzó él mismo por la ventana. Cayó en la nieve, sintiendo el frío intenso al chocar con su piel quemada y lacerada, pero lo único que le importaba era que Mateo estaba a salvo. Afuera, Clara corrió hacia él. Sus ojos, llenos de lágrimas, se abrieron con incredulidad al ver a su hijo en los brazos de Andrés. Ella tomó al bebé con manos temblorosas, incapaz de contener sus sollozos de alivio. Mateo estaba vivo, respirando, y todo gracias a aquel hombre desconocido que había arriesgado su vida por él. Andrés, agotado, se desplomó en la nieve. El dolor en su cuerpo era inmenso, pero en su corazón sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Había salvado una vida. Los días transcurrieron lentamente tras el fatídico rescate. Andrés, en la soledad de su cabaña, vivía una rutina marcada por el dolor físico de sus quemaduras y el agotamiento emocional que sentía tras aquella noche. A menudo se preguntaba qué habría sido de Clara y Mateo. Aunque el bebé había sobrevivido al incendio, Andrés no sabía nada más sobre ellos. Había pasado el tiempo sumido en la introspección, tratando de procesar los acontecimientos recientes, mientras los recuerdos de su propia familia regresaban, cargados de emociones que durante años había reprimido. Sentía una conexión inexplicable con el bebé al que había salvado, aunque no podía entender por qué. Una mañana fría, cuando el invierno comenzaba a cubrir las montañas con su manto blanco, Andrés estaba preparando leña para el fuego cuando escuchó un golpeteo suave en la puerta. El sonido era tan inesperado que, por un momento, pensó que lo había imaginado. La gente del pueblo rara vez subía hasta su cabaña, y mucho menos en pleno invierno. Se quedó quieto por un momento, escuchando el crujir de la nieve bajo sus pies y el susurro del viento, esperando que el sonido no se repitiera. Pero el golpe en la puerta volvió a sonar, esta vez más insistente. Andrés, con el corazón latiendo aceleradamente sin saber por qué, dejó el hacha a un lado y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con Clara, quien sostenía a Mateo en sus brazos. El frío aire invernal hizo que Andrés diera un paso atrás instintivamente, invitándolos a entrar sin siquiera decir una palabra. Clara, con una sonrisa agradecida, pasó al interior de la cabaña mientras ajustaba la manta alrededor de Mateo. Los tres se quedaron en silencio por unos segundos, mientras la calidez del fuego comenzaba a disipar el frío en la habitación. No sabía si debía venir, dijo Clara con voz baja, su mirada fija en el niño, que jugaba distraídamente con los pliegues de su manta. Pero sentí que teníamos que hablar. Andrés asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Desde el rescate, había pasado noches enteras pensando en lo que había sucedido, pero jamás imaginó que Clara aparecería de esta manera, trayendo al niño consigo. Mientras se sentaban junto a la chimenea, la atmósfera se llenó de una tensión suave pero palpable, como si ambos supieran que algo importante estaba por decirse, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Andrés, yo no sé cómo agradecerte lo que hiciste por nosotros esa noche. Sin ti, no sé qué habría sido de Mateo. Clara respiró hondo, como si tratara de reunir valor para lo que estaba por decir.
Pero hay algo más que necesitas saber. Andrés la miró con atención, sin decir una palabra, pero con una creciente sensación de que lo que estaba por escuchar alteraría para siempre el curso de su vida. Clara apartó la mirada por un momento, nerviosa. Había mantenido este secreto durante tanto tiempo, que ahora no sabía cómo liberarlo sin que todo se derrumbara a su alrededor. Pero había llegado el momento, y debía enfrentarlo, por el bien de Mateo. Mateo es tu hijo, Andrés, dijo finalmente, sus palabras cayendo como una bomba en la habitación. Por un instante, el mundo pareció detenerse para Andrés. Las palabras de Clara lo golpearon con tal fuerza que apenas pudo procesarlas. ¿Su hijo? Su mente se llenó de recuerdos vagos de aquella noche en la ciudad, antes de que él decidiera abandonar todo y recluirse en las montañas. No había sido más que un encuentro casual, una noche de olvido en la que ambos habían buscado consuelo el uno en el otro, sin expectativas, sin promesas. Pero jamás había imaginado que algo tan profundo, tan trascendental, podría haber surgido de aquel breve momento. No entiendo, susurró Andrés, su voz apenas audible. ¿Cómo? Clara se inclinó hacia él, su rostro lleno de una mezcla de arrepentimiento y determinación. Después de aquella noche, descubrí que estaba embarazada. No sabía cómo encontrarte, y cuando Raúl apareció en mi vida, pensé que él podría ser el padre que Mateo necesitaba. Pero todo fue un error. Raúl nos dejó, y siempre supe, en lo más profundo de mi corazón, que tenía que decirte la verdad. Mateo merece conocer a su verdadero padre, y tú mereces conocer a tu hijo. Las palabras de Clara eran sinceras, pero también dolorosas. Andrés, que había pasado tantos años enterrando sus emociones y viviendo en una prisión autoimpuesta de soledad, se enfrentaba ahora a una realidad para la que no estaba preparado. El peso de la revelación lo dejó aturdido, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. Pero mientras miraba al pequeño Mateo, que lo observaba con sus ojos grandes y curiosos, algo dentro de él comenzó a cambiar. Andrés siempre había pensado que su oportunidad de ser padre, de tener una familia, había quedado destruida junto a las vidas de Teresa y Sofía. Pero ahora, frente a él, había una segunda oportunidad, una nueva vida que, sin saberlo, le había sido dada. A pesar de todo el dolor que llevaba consigo, a pesar del miedo que sentía de volver a amar y perder, Andrés no podía ignorar la conexión que ya sentía con el niño. El silencio se prolongó mientras Andrés procesaba la situación. Finalmente, se inclinó hacia Mateo, quien lo miraba con una mezcla de curiosidad y timidez. Andrés extendió una mano, temblorosa, y acarició suavemente la cabeza del niño. Mateo, en respuesta, sonrió. Esa sonrisa, tan pura e inocente, rompió las últimas defensas que quedaban en el corazón de Andrés. No podía seguir huyendo del mundo. No podía seguir rechazando la vida. Clara, comenzó Andrés, con la voz quebrada. No sé cómo asumir esto. No sé si estoy preparado. Pero, quiero intentarlo. Quiero ser parte de su vida. Clara, al escuchar esas palabras, sintió como una enorme carga se desvanecía de sus hombros. Durante meses había temido que Andrés lo rechazara, que no quisiera asumir la responsabilidad de ser padre de Mateo. Pero ahora, la mirada en los ojos de Andrés le decía que estaba dispuesto a intentarlo, que el hombre que había salvado a su hijo aquella noche también estaba dispuesto a salvarse a sí mismo. A partir de ese día, las visitas de Clara y Mateo a la cabaña de Andrés se hicieron más frecuentes. Al principio, la relación entre ellos era incómoda, marcada por la incertidumbre y el miedo de abrirse de nuevo. Pero con el tiempo, una rutina comenzó a desarrollarse, una rutina que, para Andrés, se sentía como un despertar después de años de estar sumido en la oscuridad. Mateo, que inicialmente había sido tímido y reservado con Andrés, pronto empezó a seguirlo por toda la cabaña, imitando cada uno de sus movimientos. El niño tenía una energía inagotable, y Andrés, que durante tanto tiempo había vivido en un silencio casi monacal, se encontró disfrutando de los ruidos y las risas que ahora llenaban su hogar. Juntos, comenzaron a construir pequeños proyectos, una casita de juegos en el jardín, caminatas por el bosque cercano, y tardes junto al lago, donde Andrés le enseñó a Mateo a pescar. Los días que siguieron a esa revelación fueron un torbellino de emociones. Clara y Mateo comenzaron a visitar a Andrés regularmente. Lo que al principio era una relación tensa y llena de incertidumbres, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Mateo, aunque muy pequeño, rápidamente se encariñó con Andrés.
El hombre que lo había salvado de las llamas se convirtió, sin que el niño lo supiera, en una figura central en su vida. Andrés, que durante tanto tiempo había rechazado cualquier forma de cercanía emocional, descubrió que, con cada día que pasaba, su corazón se abría más y más al pequeño Mateo. El hombre que una vez había sido un enigma para la comunidad, el solitario que vivía en una cabaña aislada, comenzó a mostrar una nueva faceta. Las sonrisas, antes tan raras, empezaron a ser parte de su vida cotidiana. Cada vez que Mateo se reía, Andrés sentía una alegría que no había experimentado desde la pérdida de su familia. Y Clara, con el tiempo, también se convirtió en una parte esencial de su vida. Las largas conversaciones junto al fuego, las risas compartidas mientras observaban a Mateo jugar, las miradas de complicidad, poco a poco, Andrés se dio cuenta de que ya no estaba solo. No fue fácil al principio. Andrés todavía luchaba con los fantasmas de su pasado, con la culpa que sentía por no haber podido salvar a su propia familia. A menudo, se quedaba despierto por la noche, pensando en Teresa y Sofía, preguntándose si merecía esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Pero cada vez que lo invadía la tristeza, solo tenía que mirar a Mateo y recordar que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía la oportunidad de forjar un nuevo futuro. La relación entre Andrés y Clara también comenzó a profundizarse. Las largas noches de conversación junto al fuego se volvieron habituales, y con cada historia compartida, con cada recuerdo revelado, Andrés comenzó a sentir algo que creía perdido, el calor de la compañía, el consuelo de compartir su vida con alguien más. Clara, a su vez, encontró en Andrés una fortaleza que no había esperado. Con el tiempo, Clara y Mateo se mudaron a la cabaña de Andrés. Lo que una vez fue un lugar de soledad y aislamiento, se transformó en un hogar lleno de amor, risas y vida. La chimenea, que antes ardía solo para calentar un espacio vacío, ahora era el centro de una familia que compartía sus días y sus noches en compañía. Andrés, Clara y Mateo se convirtieron en una unidad inseparable. La conexión entre Andrés y Mateo creció de manera natural, casi milagrosa. El pequeño lo seguía a todas partes, imitándolo en todo lo que hacía. Andrés le enseñó a pescar en el lago cercano, a caminar por el bosque y a respetar la naturaleza. Juntos, construyeron una pequeña cabaña de juguete en el patio trasero, donde Mateo jugaba durante horas, imaginando aventuras y grandes hazañas. Clara observaba estos momentos con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había tomado la decisión correcta al buscar a Andrés.